Muy bienvenidos de nuevo, como cada semana, a nuestros encuentros en torno a la Biblia, cuyo título general es La Biblia hoy, es decir, un acercamiento de la Biblia a un lector del siglo XXI. Como hemos dicho ya en diferentes ocasiones, intentar hacer ver que la Biblia fue escrita para un lector del siglo XXI es al menos quedarnos con una visión muy simple de los textos, simplemente por la idea que todos conocemos y la hemos trabajado muchas veces, de que a partir de la Torre de Babel, los seres humanos nos movemos por culturas locales y para entenderlo bien tiene que estar expresado en nuestra forma de entender. Con lo cual os invitamos al programa de hoy, que va a llevar por título, para aproximarnos a esa Biblia hoy, que va a llevar por título en los Salmos, primera parte. Dentro de la serie, alusiones, imágenes, símbolos. Hay un texto que es interesante y que realmente forma parte de nuestro conocimiento de la Biblia y aplicación. Es Apocalipsis 14:1. Seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, y le acompañaban 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre, tomado de la Biblia de Jerusalén 4c. Aquí tenemos algunos detalles que son importantes situar para actualizar ese mensaje, partiendo de lo que significaba originalmente para los primeros lectores. Podemos hacer una transposición de tiempo, de lugar, de espacio de este texto. En primer lugar, resaltar la idea del cordero. El cordero era un símbolo, lo hemos visto en un programa anterior, era un símbolo que tenía un amplio espectro de posibilidades de ser interpretado. Estaba de pie delante del monte Sión. No vamos a entrar hoy en el tema de los 144.000. Hay diferentes posturas y formas. Simplemente vamos a hablar de ellos como los redimidos. En esa escena intermedia que aparece en el comienzo de Apocalipsis 14, que viene después del gran conflicto que se describe en el capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, antes de entrar al triple mensaje angélico, tenemos el, los 144.000 que tienen que ver con los redimidos, que llevan escritos en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Los salmos, conexiones bíblicas y teológicas. Una lectura atenta del libro de los Salmos revela detalles que iluminan el mensaje del Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la hora final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. El pueblo de Dios en los últimos días se le ha confiado la misma misión que recibió Israel antiguo: ser una luz para las naciones y anunciar el último llamado misericordioso a todos los pueblos, invitándolos a adorar y obedecer al único creador, a Yahvé. Algunos elementos contenidos en el libro de los Salmos, como sobrenombre también el himnario inspirado de Dios, pueden ofrecernos nuevas perspectivas para comprender y valorar nuestro papel en los momentos finales de la historia de este mundo. Comenzamos por un punto fundamental donde uno de los grandes eh, símbolos que tenemos en la Biblia es en sí misma la primera alianza en relación con la realidad de la última y nueva alianza. Y dentro de esa alianza tenemos dos elementos fundamentales.
el sacerdocio y su santuario. El Señor le explicó a Moisés con claridad: hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Moisés está en la montaña, los 40 días que pasó allí, recibió toda la formación sobre el santuario. Lo harás conforme al plano de arquitecto, es decir, al plano que Dios le dio de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Fíjate bien, para que no le hagas, para que lo hagas conforme al plano que te mostraré en el monte. Hebreos recuerda perfectamente esta idea. Dice, en cambio, Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva. Hay muchos detalles en el libro de Hebreos que tal vez sería bueno que pudiésemos aportarlos, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, para que todos estos textos tengan una base sólida, no concordática de la Biblia. En cambio, el Mesías, presentándose como un sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no está en este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando la sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De este modo consiguió una liberación definitiva. Y el apóstol Pablo presenta una exclamación para pensar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo? Hay una serie de detalles aquí que a veces no se entienden bien. Suele haber al menos tres tendencias. Una es que hay que contar los tornillos, las placas del santuario celestial. Otros que simplemente es una ilustración el santuario celestial porque no hace falta. Sin embargo, hay que buscar el equilibrio. El equilibrio es que la tienda es más grande, más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no está en este mundo. Pero no está diciendo que no sea igual, sino simplemente que tiene otras dimensiones más acordes con la función que recibirá a partir de la resurrección de Jesús. Y en el versículo 15 decimos, y por esto es mediador de una mejor alianza. ¿Por qué? Por ser el sumo sacerdote de los bienes definitivos, porque oficia en una tienda de mayor y más perfecta, no fabricada por el ser humano. Por eso es mediador de una mejor alianza. Fijémonos en el texto, la importancia que tiene que la nueva alianza está, en este caso, relacionada con el nuevo santuario. Si estudiáramos con detenimiento los 5 primeros libros de la Biblia, nos daríamos cuenta que siempre fue así, porque finalmente la parte fundamental y central de la Torá escrita es precisamente la fabricación y la puesta en marcha de esa copia que Moisés hizo de lo que Dios le mostró de un santuario más antiguo, pero que no funcionaría hasta la resurrección de Jesús. Y por eso es mediador de una nueva alianza para que, habiendo ocurrido una muerte para redención de las transgresiones bajo la primera alianza, reciban la promesa los llamados hacia la herencia eterna. El libro de los Salmos constituye un testimonio significativo en este sentido.
pues revela cómo el pueblo de Dios se relaciona con Él a través del templo y sus servicios. Esto es una idea que es extremadamente importante. Si nosotros no tenemos un santuario donde tratar el pecado del ser humano, cuando Jesús cargó sobre él el pecado, ¿qué se haría con ese pecado? El pecado es una realidad, es una ruptura de relaciones con Dios, conmigo y con los demás. Y necesita que esa ruptura de relaciones que es finalmente el pecado, es decir, alterar el orden de la creación, necesita que el pecado pase del creyente al santuario, ser tratado en el santuario y finalmente salir del santuario para llegar, como dice Levítico 16, sobre el macho cabrío, por la azazel, que significa el separado de Dios. En sus páginas, la de los Salmos, se refleja la experiencia de David con el santuario, así como la respuesta del pueblo frente a la obra que el Mesías realizaría en su favor. David tiene pequeñas historias todas muy interesantes, pero tal vez, una de las más sobresalientes sea la incapacidad para construir el santuario. Aunque había diseñado todo, había comprado todo el material, el mejor material posible en la época, pero el Señor le dijo, no, David, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Pero él no dejó de alabar a Dios desde la perspectiva del santuario, que terminará siendo el templo de Jerusalén. Y un lugar importante relacionado con la alianza, con el santuario, con el sacerdocio, es el monte Sión. Apocalipsis 14. Encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Una visión hacia el futuro. Ese monte ubicado al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén, era considerado como la sede del trono de Dios. Es decir, ellos pensaban que encima, en el cielo, estaba el trono de Dios, en lugar de su presencia y en medio del pueblo. Con el paso del tiempo, el monte Moriah, donde se edificó el templo, llegó a ser también identificado como el monte de Sión. De otra manera, esto significa descripción del remanente de Dios en los últimos días, está enmarcada en el lenguaje característico del santuario. Repito esta idea porque es fundamental. En otras palabras, esto significa, es decir, lo que acabamos de ver, la descripción del mensaje de Dios en los últimos días está enmarcado en el lenguaje característico del santuario. Sacerdocio, sumo sacerdote, tienda, monte Sión, como ocurre con muchas de las escenas en el libro del Apocalipsis. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios permanece firme en el santo monte de Dios a través de esa relación inquebrantable con el Mesías. El Salmo 15, Salmo de David, dirá, Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? Fijaos cómo en los paralelismos que ya conocemos de los salmos, de la poesía, de los cantos, la ¿quién vivirá es sinónimo de habitará en tu tienda, en tu santo monte? David sabía perfectamente que al templo no podían entrar nada más que los sacerdotes y sumos sacerdotes. Incluso él lo profanó en una ocasión. Por eso, ¿a qué se refiere David cuando dice, ¿quién habitará en tu tienda y quién habitará en el monte santo? Es una expresión que sirve para saber qué valor tiene para el creyente la visión del monte santo y de la tienda del santuario. Dice el de conducta íntegra que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa. Y aquí de nuevo entramos en una serie de conceptos
que también son buenos resaltar, porque nosotros a veces, cuando hablamos de la rectitud en el ser humano, hablamos de impecabilidad. Sin embargo, esa idea no está totalmente definida en la Biblia de esa manera. Es impecable aquel creyente que, habiendo cometido pecado, va al santuario, habita por la fe a través del Cordero, su sangre y lo que se hace dentro del santuario, habita en relación con Dios y en paz con Dios, porque una vez que el pecado está en el santuario, ya no lo tengo yo y nadie me puede culpar de él. Dice, no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino. Es decir, la parte que tiene que ver con la convivencia. Que mira con desprecio el repro y honra a los que admiran o reverencian a Yahvé, que jura sin prejuicio y no retracta. Que no presta usura su dinero ni acepta soborno contra el inocente. Quien obra así jamás vacilará. La Biblia, como siempre, nos presenta el proyecto. Eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar. Si nos equivocamos, para eso está el santuario. Tras una confesión, tras un proceso en el cual el creyente abre su corazón y su mente y su vida delante de Dios. El Salmo 15 le dirá, Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Ves? ¿Veis? Se está relacionando la tienda con el monte santo y son los 144.000 los que están, porque el Cordero así les ha guiado al monte santo. Es decir, a través de la función del santuario celestial, se reconcilia el hombre con Dios, se restablecen todas las relaciones y Dios puede tratar libremente ese pecado porque ya no lo tengo yo. El de conducta íntegra que actúa con rectitud. Y aquí, por la dependencia del versículo 1 con el versículo 2, deberíamos de leer que la rectitud es quien habita en la tienda, quien habita en el Monte Santo, es decir, quien recoge el plan de salvación, lo aplica a su vida, quien es sincero cuando piensa. El Salmo 24, otro salmo que nos va a hablar de el monte y el santuario. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, y el orbe y cuanto la habitan. Ya sabemos leer los textos de esta manera. Pero él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? Sión. ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El templo. Ya hemos dicho cómo se está. Para eso necesitamos confesar nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestras equivocaciones, con un espíritu de gratitud a Dios. La lectura, por lo tanto, de Apocalipsis 14, 1 al 5 podría ser esta. Tiene dos pequeñas partes, los versículos del 1 al 3, Cordero y la alabanza en el cielo, y 4 y 5, los 144.000 con su propia alabanza que nadie puede aprender. Qué texto tan impresionante el que nos acompaña. La tradición judía atribuye al monte Sión una profunda riqueza simbólica, histórica y teológica. No hablo de tradición bíblica, hablo de tradición judía, en la cual Jesús se movía. Aunque el término monte Sión tiene cierta fluidez en su uso a lo largo del tiempo, la tradición judía, es decir, siglo IV en adelante antes de Cristo, vigente en la época de Jesús y en la de Juan, se asocia con varios elementos claves. Identificación de diferentes ubicaciones. Históricamente, la Biblia hebrea, el monte de Sión designa originalmente la fortaleza jebusea conquistada por David, que llegó a convertirse
en la ciudad de David, Jerusalén. Sin embargo, con el paso del tiempo, desde David en adelante, el monte Sión pasó a referirse también al monte Moria, donde Salomón construyó el templo. Eventualmente, Sión se volvió un sinónimo poético de Jerusalén entera, especialmente en los textos proféticos y en los textos de los salmos. Sión en la literatura rabínica. El Talmud, la literatura midrásica, dos de las grandes obras de traducción parafraseada de la Biblia utilizada en las sinagogas por los rabinos para enseñar. Sión es altamente valorado. Sión representa el centro del mundo, tanto en el Talmud como en la literatura midrásica. Así llegó y evolucionó el sentido dentro de este pueblo. Es la ciudad donde vendrá la redención mesiánica. Es verdad que luego cuando vino no se le reconoció, pero por otros conductos. Y ellos esperan que la historia termine precisamente con la venida de un Mesías que ellos esperan, no como el que la Biblia describe, sino el que la tradición describe. Se espera que la Shekinah, por cierto, palabra que no aparece en la Biblia, pero sí en la tradición judía, presencia divina, regrese a Sion con la llegada de ese Mesías que ellos esperan que venga. Esto nos tiene que servir no para aceptar este tipo de planteamientos, porque la Biblia plantea un templo celestial, un sumo sacerdote celestial, pero sí para ver lo importante que era en la época de Jesús, en la época de Juan, y cómo después se pasó a este tipo de literatura como algo esencial en la vida del creyente y en la esperanza. Un tema realmente importante es lo que se expresa la Torá o la ley en nuestros corazones. Este es un tema trascendente para el creyente, ya que fue una promesa hecha a Jeremías y aplicada por Pablo en Hebreos a una función específica. Es imprescindible volver a la lectura textual y estructurada para comprender con mayor profundidad el sentido de esta expresión, abandonando todo lo que se pueda efectivamente el método concordático. Leamos con atención los versos de Hebreos. Es necesario aclarar, porque las dos alianzas aparecen en este libro de Hebreos y aparecen en el capítulo 8, que no existen dos alianzas contrapuestas, una de la ley y otra de la gracia. Ese es un tópico de la reforma. Lo que se presenta es una primera alianza con su respectivo santuario y una nueva alianza también con el suyo. Ambas partes forman del desarrollo el único plan de salvación. ¿Cómo se planteaba la salvación antes de Jesús? Primera alianza, un santuario en la tierra, sacerdotes humanos. Una nueva alianza, santuario celestial, sumo sacerdote celestial, el Cordero de Dios frente al Cordero de la primera alianza. Y ambas forman parte del desarrollo del único plan de salvación antes y después de la venida de Jesús. El capítulo 8 de Hebreos. Yo, yo te invito a que lo leas con tranquilidad y serenidad, pero no pensando en un método concordato para justificar doctrinas, sino para empaparnos del sentido. Dice el apóstol después del capítulo 7, donde ha presentado la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre los otros dos grandes sacerdocios, el de Melquisedec y el de Aarón. Y dice, este es el punto capital de lo que venimos diciendo.
Es decir, después de hablar de los sacerdocios, entramos en este texto. Que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si tomamos el contraste que Pablo está haciendo aquí de comparar un sacerdocio con otro, ya que habla del sumo sacerdote, es lógico que vaya a comparar una de las grandes diferencias. Los sacerdotes entraban todos los días en el santuario y el sumo sacerdote todos los años del año. Jesús entra en el santuario no para repetir las ceremonias, sino para realizarlas una vez. Porque la función del santuario ya no es temporal, sino es definitivo. Al servicio del santuario, versículo 2, y de la tienda verdadera que levantó el Señor y no por un hombre, aquella que se le mostró a Moisés para que construyera el tabernáculo. Y si todo sumo sacerdote, versículo 3, está constituido para ofrecer dones y sacrificios, también él tiene que ofrecer algo. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues hay quien ofrece según la ley. Y aquí, si os dais cuenta, la palabra ley, porque va a ser fundamental en este capítulo, no se refiere a ningún código moral, sino se refiere a la ley del sacerdocio, es decir, cómo se elegían los sacerdotes por generación para poder entrar al santuario. Y nos dice que si estuviera sobre la tierra, esa ley, es decir, o esa parte de la Torá escrita por Moisés, no le permitiría ejercer como sacerdote ni sumo sacerdote. Sabéis, en la nueva alianza, por muy difundido que esté el tema en la tierra, no puede haber ningún sacerdote humano. Por dramático que pueda parecer para algunas personas, cualquier religión que tenga un sacerdote humano no está siguiendo el proyecto de Dios. Y no vale esa idea de que es el representante de. No. En la Biblia solo hay un intercedor y un mediador. No hay nadie más. Y es a Jesús el resucitado. Teniendo en cuenta su obra en la tierra, su nacimiento, su bautismo, su misión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todos esos puntos son los que le van a dar la capacidad para ministrar en favor de un santuario donde jamás puede entrar un ser humano, pero que leyendo el capítulo 12, 13 de Apocalipsis, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel, nos damos cuenta que ese ha sido el gran problema a lo largo de la historia. Por eso, aunque aparece la palabra ley, en hebreo la palabra ley solamente aparece en los capítulos 7, 8, 9 y 10, que hablan precisamente del santuario. El capítulo 7 del sacerdocio, capítulo 8 que estamos leyendo de la alianza, el capítulo 9 del santuario y el capítulo 10 del sacrificio. La superioridad a través de la obra de Jesús en la tierra, que aunque nace como logos, como llega a ser un niño, pero cuando resucita, vuelve a ser el logos eterno de Dios. Ahora puede ser sacerdote, porque el santuario del cielo tiene leyes iguales al funcionamiento de la tierra, pero superiores por el personaje que lo tiene y el santuario donde se realiza. Y sigue diciéndonos, estos dan culto, si los de la tierra,
algo que solamente es sombra y figura de las realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice a Moisés, recordamos el texto, Éxodo 25, 8 y 9. Harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Y fijaos la importancia del versículo 6 para poder entender el contexto. Ahora bien, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, fundada sobre mejores promesas. Qué maravilla es encontrar que la nueva alianza se desarrolla en un santuario superior al del ser humano. Por eso las conclusiones sobre el pecado son definitivas y para siempre. Dice, pues si aquella primera hubiese sido sin pecado o irreprochable, no habría lugar para una segunda. Solo puede haber una alianza en funcionamiento. Solamente puede haber ese santuario de esa alianza y ese sacerdocio de esa alianza. No puede haber imitaciones en la tierra, por mucho que haya personas que puedan todavía no entender esta situación. Por eso le dice en tono de reproche, fijaos, 8. Ya vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Jehová de Judá una nueva alianza. Eso está prometido en Daniel 9. Y es verdad que la nueva alianza se forma, se justifica y se pone en funcionamiento dentro del pueblo de Israel. Jesús por nacimiento era judío, pero vivió toda su vida en la antigua alianza. Por tanto, no podía quebrantarla. Pero como el final fue, lo que nos dice el versículo 9, pero no será como una alianza que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos no permanecieron en mi alianza y obligaron a Dios a desentenderse de ellos sin dejarlos abandonados. Y ahora nos dice cuál es la alianza y recordar cuál es el contexto, porque ahora va a aparecer la palabra ley y tenemos que situarla convenientemente, no concordáticamente, por muy extendido que haya estado y que esté en la historia de la cristiandad. Dice, esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Aquí tenemos un detalle para la reflexión que es necesario compartir. Hemos dicho que la palabra ley en Hebreos solo aparece en el capítulo 7, 8, 9 y 10 y se refiere a la alianza, al funcionamiento de la alianza celestial y no se refiere para nada a otras partes de la Torá. En el libro de Hebreos, como ya sabemos, por las cláusulas del silencio, solo se va a mencionar lo que cambia. Lo que no cambia no se va a mencionar. Por eso no se le quita ningún valor al no mencionar los 10 mandamientos. No hay motivo para mencionarlo. No tenían ningún problema ellos con el tema, pero sí tenían el problema de la nueva alianza con su sacerdocio y su santuario. Por eso querían volver hacia atrás. Por eso cuando el texto dice, pondré mis leyes en su mente, es decir, el funcionamiento del santuario celestial, del sacerdocio celestial y del sacrificio celestial, de forma que en nuestros corazones y en nuestro razonamiento
nos convirtamos definitivamente en el pueblo de Dios. Y será Dios exclusivamente el que haga esa labor en el creyente. Para eso hay que creer, aceptar y consentir la obra de Dios en nuestra vida. Y ya nadie. Si es Dios quien pone en el verdadero creyente, el que va a buscar en el resucitado, en el Logos eterno, con las marcas de la muerte, terminará perfectamente entendiendo. Y como no vemos el santuario, no vemos a Jesús o al resucitado, ni la obra que hace, tiene que ser una obra de Dios en nuestros corazones. Podemos enseñarlo, pero no podemos enseñar a sentir. Esa es una obra de Dios. Y dice, desde el menor hasta el mayor, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados, no me acordaré ya. Al decir nuevo, declara antigua la primera, lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Conclusiones espectaculares. Los salmos se convirtieron en un símbolo para el verdadero plan de salvación. Cuando David alaba al monte de Sión, para él era una cosa, es decir, estaba dentro de su territorio, donde se construyó la ciudad de Jerusalén, donde Salomón construyó el templo, donde se puso en funcionamiento el paso del santuario del desierto al santuario de Jerusalén, donde se reformó el sacerdocio. Pero ha llegado la hora de aceptar una nueva realidad celestial, igual que la anterior, solamente que es más grande. Ha llegado a la plenitud y tiene capacidad de salvar definitivamente, inclusive a los que adoraban en la primera alianza. Sin la alianza definitiva, nadie vería a Dios y no hubiese servido para nada lo que sirvió a ellos mismos como pueblo, que se convirtieron también en un signo, en una señal de ese verdadero pueblo que ellos también, por la relación estrecha con Dios, formarán parte en la eternidad. También los salmos nos ayudan a entender el plan de salvación. Por eso los 144.000 están presentes en el monte de Sión, en el verdadero, en el del cielo, donde está el santuario, donde Jesús, ya resucitado, y como he dicho, volviendo a ser Dios en toda su plenitud, está ministrando por nosotros de forma definitiva. Siéntete mal por el pecado en tu vida y también me lo aplico a mí mismo, pero no dejes que esa desesperación, que es necesaria, te haga perder de vista que solo en Jesús podrás ser salvo. Mi deseo para este momento es que sepamos disfrutar de esos bienes que han llegado a nosotros y sepamos vivir en la esperanza, el regalo de Dios para nosotros. Es mi deseo, con el propósito de que nos encontremos en el siguiente programa. No te lo pierdas.